deportación. Todos o la gran mayoría son personas que tienen delitos criminales. Asalto, robo, fraude, tráfico de droga. Ninguno es un ángel de Dios. Y algunos de ellos tienen órdenes de deportación hace 30 años. Entonces, en realidad, no deben estar muy preocupados, porque las realidades son que en un futuro cercano, en un futuro mediano, en un futuro lejano, la deportación de ellos no coge peligro. Es el pánico de la calle, es el rumor, es las personas hablando por hablar. Pero en realidad, aunque se firme el acuerdo ahora en enero, aunque empiecen las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos primero no tienen un interés muy grande de deportar a los 30.000 y pico de cubanos. Y Cuba no tiene interés ninguno en aceptarlo. Y las realidades son que desde los años 80, Cuba y los Estados Unidos han tenido conversaciones migratorias. Durante esas conversaciones, Cuba ha aceptado miles de cubanos con órdenes finales de deportación, la gran mayoría del Mariel y en el año 86. Las realidades son que desde esa época al presente, Cuba siempre ha aceptado en goticas 5, 10, 50 cubanos, a veces 300 en un año, de los Estados Unidos, todos con órdenes finales de deportación. La mayoría son enviados a Cuba a través de los abuelos de los marshals, nunca van en vuelos normales o en los vuelos de flete, siempre van a través con los marshals, son devueltos a Cuba y son reubicados adentro de Cuba. Cuba no tiene el sistema de que si a ti te deportan a Colombia, te deportan a Venezuela, te deportan a Ecuador, tú llegas a tu país, alquilas un hotel, compras un periódico y miras en el periódico y buscas un apartamento para vivir, buscas un trabajo para poder comenzar tu vida nueva. En Cuba tú vas a comprar el Granma y no tienen una lista de los apartamentos disponibles para alquilar y casas disponibles para comprar. Entonces, la realidad es que para que Cuba acepte una persona deportada de los Estados Unidos, tiene que tener a dónde ubicarlo, a dónde vivir, a dónde trabajar y cómo seguirle su pista en Cuba. Y para que Cuba pueda hacer eso, tiene que recibir muy pocos números. Vamos a decir que a lo mejor el año que viene Cuba va a aceptar algunos deportados, pero ¿cuántos va a recibir? ¿100 al mes? Son 30.000. 100 al mes es una ruleta rusa, eso siempre puede ser cualquiera. Es una ruleta rusa. Eso es. ¿Y quiénes podrían ser? Que por cierto, voy a hacer la salvedad porque me traicionaron mis deseos que Estados Unidos se acerque a Maduro. Y dije, luego el deshielo es entre Castro y Estados Unidos. Pero bueno, sean 100, sean 2, sean 3. ¿Quiénes podrían ser esos primeros deportados? Es una ruleta rusa porque, como dice Willie Allen, quien decide quiénes van a ser deportados es Cuba. De una lista inmensa que se le presenta con cierta periodicidad, el gobierno de los Estados Unidos le dice, si estos son los deportables, Cuba elige a A, B, a D, F. Claro, siempre los que elige son gente que tienen familia o lugar donde vivir, pero elige a 4 o 5 en estas deportaciones que, como sabe Willy, se hacen periódicamente desde hace mucho tiempo, pero que ese número pudiera incrementarse. Estas personas por las buenas relaciones. Por las buenas relaciones. Estas personas que están deportadas tienen que ir a firmar con una periodicidad una vez al año. Una vez al año. A CRON, a la oficina de... No, ahora es a Miramar. Bueno, a Miramar ahora. Tienen que ir a firmar ante la autoridad migratoria, como que están bajo control. Y es de esa firma que sacan a los que se van a llevar y la familia vuelve a saber de ellos cuando llegan a La Habana, cuando están presos, deportados ya en La Habana. Esa situación es una situación que a Cuba le da prestigio más que riesgo, aunque son gente que en definitiva, como dijera él, llegan a un lugar donde no hay casa, donde no hay nada, donde si no tienen familia van a deambular por la calle. De todas maneras, es una cosa que cada vez que hay mejorías de las relaciones, los que primeros tiemblan son los deportados. Entre los deportados no solo hay delincuentes. ¿Con cuáles delitos? Justamente ahí. No, ahí por supuesto, los principales son tráfico de droga, pegarle al Medicare, robarle al Medicare, delitos comunes en la mayoría. Pero hay gente también que cuando llegó aquí no dijo toda la verdad en la entrevista migratoria. Hay personas que cometieron fraude de migración. Cuando tú vienes a una entrevista de migración y tú no dices la verdad y te ponen un proceso de deportación, te deportaron por fraude de migración. Pudiera ser un delito criminal, lo que aquí nada más que es un delito administrativo de migración. Y hay otras personas que entraron con pasaportes falsos y que no han tenido los vínculos familiares para poder legalizarse en los Estados Unidos. También están deportados. Pero en realidad los que están en peligro, tú preguntabas, ¿quién está en peligro? Bueno, los que están en la cárcel ahora. Los delitos los sancionados recientemente, eso yo creo que... Los procesados. Los que acaban de ser sancionados, los que tienen menos de 5 años en la prisión, yo creo que esa gente son la cantera más fuerte que tienen. Y no solamente llevan tiempo en prisión americana, pero llevan poco tiempo en los Estados Unidos. Bueno, pero llegar a la isla tienen que estar en prisión, no pueden estar deambulando. No, en los tratados migratorios los reciben, los clasifican, ellos se llaman excluibles, se llamaban en los 80, cuando después del Mariel, estos excluibles en su mayoría eran gente enfermos mentales, prisioneros de alta peligrosidad que Cuba mandó en balsas para los Estados Unidos, se los impuso a los que venían a buscar familia, mandó en barcos,
Y después, para recibirlos de regreso, tenían que venir con un fondo de dinero elemental que le ponía Estados Unidos, y eso era lo que hacía que le permitía. Muchos de esos excluidos terminaron siendo vagabundos en Cuba, en La Habana. Gente que venía con problemas y que no fueron aparentemente receptados, pero terminando presos otra vez porque era gente con mucho peligro. Ese es el riesgo que tiene La Habana, que en estos momentos tiene una población flotante que no tiene ni casa, ni trabajo, ni nada que hacer, y que esta gente lo que vendría es engrosar ese ejército. Por eso es que hacen esa selección de la gente que ellos saben que pueden... Cuba los detenía por 40 días en cuarentena en el Combinado del Este. Y una vez que estuvieran 40 días presos, le buscaban la familia, los ubicaban con su familia y los reunificaban. Y poco le importa a Estados Unidos darle quien sea ni en las condiciones en las que vayan a estar en Cuba, porque una cosa es el deshielo de las relaciones y cómo van a surgir, y otra cosa es el respeto de los derechos humanos, la persecución de personas. Ellos le imponen, tanto en estos tratados como en los tratados de las salidas ilegales, que el que regrese a Cuba regrese en condiciones de respeto de su libertad, de respeto de su identidad, que no se le lleve a juicio por esto. Lo que pasa es que en el caso de los del Mariel pasaban un año o dos y después los veía con la peligrosidad arriba, la peligrosidad social, los veías presos de nuevo. Bueno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿cuánto podría ceder Estados Unidos de aumentar eso? ¿Cuánto me dicen ahora? 1, 2, 3, que puedan pasar los mandan en grupos de 5 a una centena. Pero mira, es que físicamente los Estados Unidos no va a deportar a un número muy alto de estas personas, porque no tienen el interés, no tienen la presión por ponerse a Cuba en este momento. En este momento los Estados Unidos lo que quieren es tener mejores relaciones con Cuba. No quiere crearle a Cuba un caos interno. Por eso que no van a eliminar el ajuste cubano, por eso que no les importa que entren 30.000 cubanos anualmente ilegal a los Estados Unidos, por eso no les importa continuar dándole residencia a los cubanos, y no les importa no empezar a deportar de forma masiva hacia Cuba. Mira, en este momento, el mes pasado, en este mes, en diciembre, 121 cubanos fueron detenidos en alta mar y devueltos a Cuba. Entonces, lo que tú estás viendo es que con los cambios migratorios, con los cambios de relación entre Cuba y los Estados Unidos, lo que va a haber una ola más grande de personas saliendo de Cuba. Va a incrementar el número de personas que se tiran al mar para llegar a los Estados Unidos, porque el segundo rumor en la calle, el segundo miedo en la calle, es que este tipo de relación entre Cuba y los Estados Unidos lleva a que se elimine el ajuste cubano. Termina la ley de Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas se quieren lanzar ahora, quieren llegar ahora, porque creen antes que se elimine el ajuste cubano. Y tampoco se va a eliminar el ajuste cubano en un futuro muy cercano. Y en el caso de los deportados hay un antecedente que preocupa mucho, que es Haití. En la medida en que el gobierno de los Estados Unidos logró establecer una relación con un gobierno haitiano que no fuera el de Jean-Claude Duvalier, las deportaciones se convirtieron mucho más consecuentes y constantes. Y ese es el miedo también que Pero tiene. Nunca fue un número elevado. Y siempre fue un número más pequeño. Y en Haití en particular, nunca se verificaron los que le pasaban a las personas deportadas en las cárceles de Haití. Y eso ha llevado a que en realidad, cuando tú miras el caso de Haití, que es un buen caso que él menciona, el número de delincuentes devueltos a Haití sigue siendo pequeño, después de 15 años de relaciones con el gobierno de Haití. Bueno, y no descontemos los que se vayan a lanzar, porque todavía está la persecución a los opositores. Y para muestra un botón, Tania Bruguera, que convocó a este performance en la Plaza de la Revolución y pues fue detenido junto a otras personas. Vamos a ver el informe de lo que ocurrió, porque esta amistad entre Estados Unidos y Cuba en nada le ha cambiado su ánimo a los Castros contra quienes le oponen. Vamos a ver. La artista cubana Tania Bruguera renunció a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, y devolvió a las autoridades una distinción oficial después de ser arrestada 3 veces por la seguridad del Estado para impedirle realizar un evento de micrófono abierto en la Plaza de la Revolución. En una carta dirigida a Fernando Rojas, viceministro de Cultura, Bruguera dijo que no quiere ser parte de instituciones que criminalizan y juzgan, y reclamó el derecho de sus compatriotas a participar en las decisiones relacionadas con el futuro del país. A Bruguera le fue retirado el pasaporte y deberá enfrentar acusaciones delictivas bajo cargos de resistencia y alteración del orden público. Su liberación se produjo después de que más de 1.000 intelectuales de todo el mundo pidieran en una carta abierta por ella al presidente Raúl Castro. A ver, Camilo, ¿fue una provocación de...? Sí, es que ese tipo de arte también es provocación. Ese tipo de arte
también lleva a emitir el criterio personal del artista, aún en contra de los criterios oficiales. Yo no creo que ella sea un opositor, ella lo que es consecuente, es una artista consecuente, siempre ha sido igual. Desde los años 90, que sacó un periódico clandestino en La Habana que se llamaba Memoria de la Posguerra, Tania ha hecho lo que ha entendido que debe hacer para lograr una comunicación directa con la sociedad cubana, sin tapujos, sin entregarse a los estatus y a los cánones que establece el Ministerio de Cultura. Asombrosamente nunca se hizo ciudadana de otro país, siempre mantuvo la ciudadanía de Cuba y el pasaporte cubano. Asombrosamente nunca aprovechó el tiempo que ha vivido en el extranjero para, asombrosamente no, consecuentemente, es la palabra, para convertirse en ciudadana de otro país. O sea, Tania es una cubana 100%, siempre ha pensado y ha dicho a su manera y sin tapujos lo que piensa, y esto tiene un antecedente que fue en el 2009 en la Bienal de La Habana. Ella hizo esta misma presentación, performance, en el Museo de Bellas Artes, donde puso un atrio con un micrófono y habló desde Giovanni Sánchez hasta el más extremista de los comunistas que pasó por allí. Bueno, pero es que ese es su arte, y para otros ha sido inteligente, incluso según ella misma lo catalogó, a pesar de haber sido detenida, porque le quitan las caretas al régimen en cuanto a que nada ha cambiado y que no hay ninguna apertura o una muestra de política distinta a lo que están haciendo. Esa es una interpretación paralela que se puede hacer. Ella insiste en que ella dice su verdad y que ella lo que hace es lo que siempre ha hecho. O sea, ella no tiene un objetivo político, ella lo que tiene es un objetivo artístico-social. Y siempre ese tipo de arte, ese tipo de performance, esa es una mujer que se disfrazó de carnero, desnuda completa con carne de carnero, para decir que todos éramos carneros. Esta es una mujer que hizo un performance en Londres, donde cuando la gente entraba al salón pensando que iba a haber una obra escultural o algo por el estilo, lo que había eran dos policías montados que reprimían al público y los llevaban de una pared a la otra. Aquí no pueden estar, córranse para allá. Y cuando el público llevaba 5 minutos preguntándose, bueno, ¿y cuál es la instalación? ¿Cuál es el performance? El performance son ustedes. Porque es cómo nosotros aceptamos esa represión constante, esa disposición ajena a nuestra voluntad, esa manera de expresarlo lo tiene ella. En Colombia hizo una cosa maravillosa, puso a los víctimas de la violencia a hablar en un escenario, todo el público estaba atendiendo a las víctimas de la violencia pensando que era la obra central, pero pasaban por el público unas bandejas como si fueran de picadura, de botana, con rayas de cocaína o con pistolas, revólveres, armas. Entonces eso lo pasaba y hubo hasta quien probó la cocaína y era real. O sea, el público descubre que entonces ellos son la esencia del performance, ellos son la parte principal, y lo que le está demostrando es hasta dónde ha llegado la descomposición social de Colombia. Llevó crítica de todos los colores, pero fue su verdad. Bueno, pero la circunstancia ahorita, quizás prematura para algunos, es distinta por este anuncio entre Estados Unidos y Cuba. Willy, ya te voy a hacer una pregunta, pero váyame preparando los sotidos de Tania, justamente para demostrarles lo que ella intenta decir, porque una cosa es puertas adentro de la isla y otra como lo ven afuera, sobre todo acá en Estados Unidos. Una cosa era en ese momento, Camilo, y ahora es otra cuando están demostrando que en Cuba tiene que cambiar algo dadas estas nuevas relaciones. Vamos a escuchar a Tania. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos. Bueno, Willy, ¿y estas declaraciones así lo entienden acá en los Estados Unidos cuando le están tendiendo la mano al régimen de los Castro? Mira, yo creo que desde el punto de vista intelectual, los intelectuales pueden ponerse opuestos, pero el gobierno de Cuba siempre tiene un romance con los intelectuales americanos, y en este momento, en realidad, el interés de los Estados Unidos no es tanto lo que le pasa a esta joven, pero venderle productos a Cuba, abrir a Cuba. Ellos piensan que la parte económica, del intercambio económico con Cuba, de abrir la puerta más amplia, en realidad va a cambiar a Cuba, porque nunca han comprendido que Cuba es una finca, y es una finca con un patrón.
Y el patrón de la finca te puede dar aquí un caramelo, te puede dar una abertura por aquí, te puede dar otra cosa aquí, pero siguen siendo, como ella dice, carneros. Sí. Como dice Camilo, siguen siendo carneros. Es una finca con un dueño y ese dueño de la finca controla lo que ocurre adentro de la finca. Entonces tú puedes tener una apertura de afuera, tú puedes pensar que de verdad estás yendo a Cuba. Yo estoy seguro que hay colas de personas que ya quieren viajar a Cuba de los Estados Unidos. Tania fue reprimida precisamente porque la esencia del gobierno castrista sigue siendo la misma, pero también fue reprimida porque Cuba puso en balanza y dijo, son tantos los que quieren venir a comprar, a vender, a hacer negocios, son tantos los que quieren que esto va a pasar como una mancha más. Se arriesgó. Se arriesgó y ganaron. Quedó mal, pero no paró la cola que dice no paró la cola, no paró el camino. Sigue. ¿Le da valor entonces a su arte? No, ella tenía valor antes de su arte. Antes de esto, Tania es una artista reconocida internacionalmente. Tania es una artista con performance a nivel mundial, sea Colombia, sea Londres, sea Francia. Es una persona muy conocida en el mundo del arte. Sí, el valor de ella no está en cuestión. Lo que está en el tapete es que Cuba nunca va a permitir una abertura completa de su pueblo. Cuando ella dice que se tiene que abrir primero el pueblo cubano, eso es lo que el gobierno de Cuba no va a permitir. Va a continuar reprimiendo, va a continuar controlando el gobierno al pueblo de Cuba y va a permitir que los turistas vengan y vean lo que ellos quieren que vean. Desde los años 60 hay un discurso de Fidel en que le dice a los intelectuales, palabra a los intelectuales. Sí, pero desde los años 60 nunca habían escuchado lo que dijo Barack Obama hace 2 semanas. Desde los años 60 Fidel les dijo, con la revolución todo, contra la revolución nada. Y es asombroso que han pasado más de 50 años, ha cambiado inclusive el discurso de Barack Obama y ellos siguen siendo los mismos que exigen con la revolución todo, contra la revolución nada. Bueno, y entonces son pocas las esperanzas de los habitantes de la isla o quienes celebraron, aunque acá fueron pocos, quienes no lo hicieron, esta apertura y este deshielo de las relaciones. A largo plazo no, a largo plazo yo pienso que eso va a tener ¿Fue un consecuencias. canje de presos políticos y ya? No, esto, vamos a ver enero, no sabemos qué se mueve, qué aguas se mueven por debajo de la mesa. No nos han dejado ver. Willy. Estoy de acuerdo con Camilo, yo creo que a largo plazo van a venir cambios, nada más que por edad, van a venir cambios sustanciales a Cuba y cualquier tipo de abertura no hace daño. Pero si tú vas a ver lo que va a pasar a poco plazo, va a ser más gente yéndose de Cuba. Un esfuerzo más grande de personas salir de Cuba y buscar la forma de no ser los que están adentro durante el cambio porque saben que el cambio no es real. ¿Eso lo sabía Estados Unidos? Sí, ellos saben que las expectativas que crea la expectativa de que los deportados creen que los van a devolver y crean la expectativa de que estamos contra el reloj todo aquel cubano que pretenda mudarse hacia los Estados Unidos. Bueno, por ahora que estén tranquilos y sin calma. Tranquilos y con calma. Corrijo, los que están acá. Bueno, los que están no van a ser deportados, no es el ciudadano de a pie, los que están aquí, no van a eliminar el ajuste. La preocupación, la ruleta rusa no tiene balas, no debe de preocuparse porque no va a pasar nada. Los que están en Cuba, el ajuste cubano no se va a eliminar, pero tú no lo puedes controlar el miedo que tienen internamente que se elimine. Aunque tú digas eso que está diciendo Willy Allen, la persona que está deportada sabe que firma una vez al año y que esa vez puede entrar y no volver a salir y aparecer en La Habana. Bueno, esperaremos, Camilo, a ver si su pronóstico se cumple. Bonitos lentes el que trajo hoy. Muchas gracias. Gracias, Camilo Lores, por haber venido, de verdad. Y Willy por haber estado acá. Bueno, ya volvemos, amigos, al regreso. ¿De qué vamos a hablar? Nicolás Maduro le propuso a Estados Unidos, justamente hablando de esto.